Aquí comienza Encuentro Confidencial, un espacio para conocer la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Bienvenidos a este nuevo Encuentro Confidencial. Hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar con un hombre de una enorme trayectoria y en estas épocas donde más que nunca sabemos que somos una gran aldea global donde todo el mundo está ocupado, sin lugar a dudas, en primer término, de lo que nos acontece con esta pandemia y con este COVID-19 que nos tiene algunos todavía en situación de aislamiento, otros que van saliendo, bueno, cada uno en su realidad, pero todos sin duda todavía con esta crisis tan severa que marcará un antes y un después, que nos marca un antes y un después. Hoy vamos a abocarnos a un tema que siempre está en la agenda judía y que es el vínculo entre Israel y la diáspora, el vínculo de la diáspora, de las comunidades de la diáspora judía e Israel. Vínculo que pasa por momentos diversos, por situaciones diversas, pero que vamos a ahondar con, me parece, una de las personalidades más importantes en relación a justamente este tema. Y lo vamos a hacer en esta aldea global cada vez más con referentes de las comunidades, de alguna de nuestras comunidades aquí en la diáspora y sobre todo de las más cercanas en términos idiomáticos. Vamos a estar, y voy a comenzar justamente por saludar, aunque sea ya los va a ver en un ratito más, a Gaby Dascal, quien es la directora de la revista Shalom en Chile, a el periodista Gustavo Gershon, quien además de periodista, y usted lo conoce, hombre de Radio High, es hoy rabino en Porto Alegre. Vamos a estar yendo a México, una comunidad tan importante, sin lugar a dudas, con los máximos referentes del periodismo judío, tanto la directora de Enlace Judío, May Zambra, como el director de Diario Judío, que es Isaac Eisen. Así que desde ya les voy agradeciendo a cada uno de ellos por ser parte de este encuentro confidencial y vamos a presentar, como en cada uno de estos programas, en primer término, al quien nos va a acompañar como invitado, y para eso la saludo a Esther, quien nos va a contar de quién se trata. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Juan, a la audiencia y a nuestro invitado. Bien, nuestro invitado es el jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales y asesor de política exterior del presidente de la Agencia Judía para Israel. Anteriormente fue director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la entidad. Fue el portavoz más antiguo y jefe de la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Israel desde agosto de 2008 hasta agosto de 2014. Antes de este puesto sirvió temporadas en las embajadas de Israel en Madrid y en París. Se desempeñó como director adjunto del Departamento de Instituciones Europeas y más tarde como director de Magreb, Siria y Líbano. Fue portavoz de las delegaciones israelíes en varias cumbres para la paz, incluidas las cumbres económicas regionales de Casablanca y El Cairo y la conferencia de Annápolis. En 2013 fue elegido mejor portavoz del gobierno en una encuesta a periodistas israelíes. Apodado un polo central del aparato de comunicaciones de Israel, dejó el ministerio en septiembre de 2014 y se unió a la Agencia Judía en noviembre de ese mismo año, donde trabajó en estrecha colaboración con el presidente de la agencia, Natan Sharansky, y más tarde con el actual presidente, Isaac Herzog. Bien, gracias, Esther. El enorme privilegio, entonces, de saludar ya mismo a nuestro amigo Igal Palmor. Igal, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y aquí en Jerusalén hace mucho calor hoy. Bien, entonces te vamos a traer un poco del frío de nuestras latitudes, pero obviamente compartiremos la calidez del encuentro. De tu trayectoria se ha dicho parte, pero obviamente eres alguien con una enorme experiencia en lo que hace, bueno, en este caso, a este puesto ya hace tiempo dentro de la
Sochnut Ayudit, de la agencia judía, y también en tu trabajo en la Cancillería. Vamos a hablar de este tema y yo voy a ir directo al hueso, como se dice acá. Primera pregunta. En los últimos días, a partir de la crisis del corona, el vínculo entre Israel y la diáspora ha estado presente en distintos debates dentro de Israel y fuera de Israel. Una encuesta publicada de un sondeo en la calle israelí dice que menos del 10% de la población israelí ve en el tema de las comunidades judías de la diáspora un tema que sea de su interés y su importancia. Tal vez entendible, pero es lo que la calle dice y eso marca sin duda también la política israelí. Israel tiene, como muy pocos países en el mundo, un ministerio de vínculo, especialmente se llama el Ministerio de Asuntos de la Diáspora. No es la agencia judía, una organización que nace previa al Estado, va hacia su centenario en un par de años más, pero que se ha dedicado a trabajar especialmente como una herramienta de ese vínculo entre Israel y la diáspora. Pregunta entonces, ¿cómo ves esta encuesta en términos de lo que siente la calle israelí, pensando que el pueblo judío, las comunidades judías siempre han estado tan cerca de Israel, apoyando a Israel, y hoy con esta crisis, por ejemplo, tan importante del coronavirus que afecta no solo sanitariamente, sino estructuralmente y económicamente y golpea mucho a algunas comunidades, las comunidades por ahí no sienten que sea un tema que a los israelíes por lo menos les ocupe y les preocupe. Yo creo que como con cualquier encuesta, la respuesta depende de la pregunta y del contexto en el que se hace la encuesta. En este caso, la pregunta y el contexto determinan la respuesta, es decir, en el marco de la crisis que estamos atravesando, en las preocupaciones de cada uno por su familia, por su trabajo, por sus amigos, por su entorno inmediato, ¿les importa lo que está pasando en el extranjero a judíos o no judíos? Pues preguntado así, la gente tiende a contestar, no, lo que a mí me importa en estos momentos es con prioridad absoluta mi círculo familiar, mis amigos y mi familia, mi empleo o desempleo y la situación de mi barrio, de mi ciudad, y no me importa lo que está pasando fuera de las fronteras de mi país. Yo creo que este es el sentido de las respuestas obtenidas en un contexto muy determinado, ¿no? Si se les hace la misma pregunta en otro contexto, hace un año o de aquí en un año, por ejemplo, esperando que la crisis pase de aquí a un año, pero no sabemos, pero presumiendo de un retorno a una realidad normal, yo creo que las respuestas pueden ser distintas. Es decir, más poniendo en relieve la solidaridad con las comunidades judías, que sí se ha expresado a través de la prensa israelí y que sí preocupa a la opinión israelí. Pero todo depende de la manera en la que se hace la pregunta. Y por eso, bueno, yo no le acordaría demasiada importancia a esta encuesta, aunque sí, por supuesto, sí destaca un factor de base en las relaciones entre los judíos de Israel y los judíos de diáspora. Y esta base es la siguiente: para los judíos israelíes en general, el centro del mundo judío es Israel. Y por lo tanto se espera, bueno, si usted se le pregunta a cualquier israelí en la calle, ¿qué es lo que espera de las comunidades de diáspora? Les va a decir que hagan aliyá, que nos envíen dinero, que nos brinden su apoyo político o social, que entiendan que aquí está el centro del pueblo judío, el centro del proyecto sionista. Yo creo que cualquier israelí que ha nacido y educado en Israel lo siente de esta forma. Y por lo tanto el gran reto
para la Agencia Judía, por ejemplo, o para el Ministerio de la Diáspora, es intentar inyectar más simetría a esta relación, aunque nunca podrá llegar, en mi opinión, a una simetría absoluta. Bien, vamos a ir a Chile y saludamos a la periodista y directora de la revista Shalom, Gaby Dascal. Gaby, gracias por estar con nosotros y Igal Palmor te escucha. Muchas gracias Miki, y mucho gusto, Igal. Siguiendo un poco la línea de lo que veníamos conversando, tengo entendido que tuvieron una reunión hace no mucho con el Ministerio de la Diáspora para conversar justamente cuáles van a ser estas necesidades de los países por fuera de Israel, así que quería consultarte si ya tienen un análisis previo hecho de todo esto, qué es lo que están viendo, qué está sucediendo en la diáspora, cuáles van a ser estas necesidades de las que creen que los vamos a necesitar para poder salir adelante de toda esta crisis. Sí, lo que estamos observando en casi todo el mundo judío, es decir, es que muchas comunidades están en plena crisis financiera, es decir, todas las actividades están paralizadas, ni escuelas, ni colegios, ni sinagogas, ni actividades culturales, ni actividades sociales. No hay flujo financiero en las comunidades y por lo tanto aquellas comunidades que no tengan reservas, lo cual significa la casi mayoría de todas las comunidades, pues tienen muchas dificultades en asegurar la actividad regular, las actividades cotidianas en tiempo de crisis. Y esto pues es muy peligroso porque las instituciones sin presupuesto sólido, sin dinero para permitir la actividad cotidiana, no van a poder subsistir. Por lo tanto, desde la Agencia Judía hemos tomado la iniciativa de crear un fondo para préstamos sin interés a las comunidades de diáspora que necesiten dinero para actividades inmediatas. Estamos en pleno esfuerzo de intentar, ¿cómo decirte?, asociar al gobierno a esta iniciativa y obtener fondos gubernamentales también para este fondo, ¿no? Hemos visto una actitud positiva, pero todavía no sabemos cómo y hasta cuál va a ser la colaboración del gobierno. Mientras eso está ocurriendo, y yo creo que es muy importante porque es la primera vez en la que desde Israel vamos a mandar dinero hacia afuera a las comunidades, estamos intentando con el gobierno crear otras estructuras de solidaridad y de asistencia que no sean puramente financieras, porque también hace falta, por ejemplo, brindar ayuda en términos de manejamiento de crisis, de psicología para comunidad, para familiares o individuales aislados. Gente que está en cuarentena, por ejemplo, manifiesta muy a menudo síndromes de crisis psicológica, y aquí en Israel tenemos, por razones que todos conocen, tenemos expertos con mucha experiencia en situaciones de crisis, todo tipo de crisis. Por todo lo que hemos vivido aquí, tenemos esta experiencia intentando poner a disposición de las comunidades el saber y la experiencia profesional acumulada para que puedan utilizarla en las situaciones actuales de cada comunidad y de cada país. Bien, y de los confines de Sudamérica nos vamos a ir a Norteamérica. Ahí está May Zambra, la directora de Enlace Judío. May, gracias por estar con nosotros. E Igal Palmor está contigo para responder tus inquietudes.
Durante esta crisis del coronavirus, Israel fue uno de los mejores países donde estar. De tal forma que se anticipan 100.000 olim al final de la crisis, entre ellos 40.000 de la Unión Soviética. Te quería preguntar, ¿cuántas solicitudes de aliyá han recibido de México y si eso ha aumentado en los últimos tiempos? ¿Usted ve, o no sé si te puede hablar de tú? Sí, por supuesto, por supuesto. En hebreo no tenemos distinción entre tú, usted, vos, así que todos nos hablamos de tú. Todos son ata, ¿no? Todos ata, medio. Así que, ¿ves alguna voluntad de los mexicanos de trasladarse a Israel? Bueno, para decirlo de forma diplomática, digamos que la cifra de 100.000... Me encanta lo que tú escribiste, el breviario Haklishayon Hadiplomati. Bueno, un día hará falta traducirlo al español y difundirlo en países hispanohablantes. Pero por eso favor, es cuenta conmigo, porque me encantó la idea. Entonces, para decir las cosas de forma diplomática, las cifras de 100.000 olim era un poco exagerada, y habrá 100.000 olim, pero no en un año, probablemente en 3 años, 4, todavía no sabemos. Porque la realidad es que se habla mucho en las comunidades de aliyá a raíz del buen manejamiento de la crisis sanitaria en Israel, de los resultados. Hablemos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos midiendo las cifras, cuántos muertos, cuántos enfermos, etcétera, etcétera. Bien, entonces hay mucha conversación acerca del tema de aliyá, pero la verdad es que llamadas a las oficinas de la agencia judía ha habido más, pero no mucho más. No tengo cifras exactas para cada país y no te puedo contestar para México, pero sí me consta de que hubo un poco más interés expresado por llamadas o por mail o en conversaciones, pero no hemos asistido a una ola, a un tsunami de peticiones de aliyá, de candidaturas de aliyá, eso no. Y si podemos extrapolar de crisis precedentes, no creo que vamos a asistir a dicho tsunami. ¿Habrá más olim? Pues sí, habrá más olim porque estamos en un periodo en el que las cifras de aliyá están aumentando cada año de todas formas. Este año, es decir, en 2019, el año pasado hemos tenido 2.000 más que el año precedente, en el que tuvimos 2 o 3.000 más que el año precedente, etcétera, etcétera. Así que estamos en una tendencia que va aumentando, sobre todo desde Rusia y Ucrania. Es decir, que desde los demás países es más o menos lo mismo, o desde Brasil hemos tenido una ola impresionante, pero luego las cifras van disminuyendo. Y desde Francia hemos tenido una ola impresionante a mitades de la década pasada, pero ya no, es decir, las cifras van cayendo dramáticamente. Estuvimos muy de moda en París en términos de aliyá a mediados de la década precedente, pero ahora ya las cosas vuelven a lo normal. Así que sí, hay más olim cada año, sobre todo desde Rusia, miles y miles. Yo creo que este año vamos a tener unos 8.000 o 9.000 olim de Rusia, unos 4 o 5.000 de Ucrania, y del resto del mundo se reparte las demás cifras para obtener un total de más o menos 34.000. Con el tema de la corona puede haber más, por supuesto, pero
si subimos de 34 a 36.000, tampoco va a ser algo dramático, ¿no? Todo el mundo está bienvenido, pero repito, no va a haber tsunami. Los 100.000 expresados en declaraciones oficiales, digamos que son 100.000 declaraciones de intención, pero para que se transformen hace falta dar trabajo. Y ustedes lo saben muy bien, a veces la gente habla de Aliyá y tiene intenciones de averiguar si es posible y luego se abre, se llama a la agencia judía y se empieza el proceso, pero al final, bueno, no desemboca en Aliyá, o desembocará en unos 2 o 3 o 4 años, cuando las cosas estén mejor en plan familiar o en plan trabajo. La Aliyá es un proceso personal muy complicado y hay muchos factores individuales implicados en el proceso. Generalmente no se trata de un choque exterior que empuja a la gente a huir. Eso sí ocurrió con el derrumbamiento de la Unión Soviética, pero fue muy excepcional, muy excepcional. También en determinados puntos de la historia de Argentina, bueno, sabemos que muchos judíos salieron, huyeron, emigraron del país por motivos que entendemos todo, pero son casos excepcionales. Y ahora con la crisis sanitaria, al final vamos todos a volver a la situación normal y entonces ya veremos lo que queda de estas conversaciones que todos hemos escuchado, que gente dice en Israel viven mejor, en Israel se ha manejado mejor la crisis, vamos a trasladarnos a Israel. Bueno, esto ya veremos cuántos terminarán por desembocar en Israel, por aterrizar en Israel como Olim. No, va a haber más, pero no mucho más. Bien, le recordamos a aquellos que están con nosotros a través de los diversos medios, a través de la radio, a través de las plataformas, etcétera, que estamos con Yigal Palmor, quien es un hombre clave en la agencia judía, con una muy importante trayectoria, como ya hemos mencionado también, en otros puestos dentro de la Cancillería israelí, diplomático israelí, pero en los últimos años abocado a esta función hoy de hombre central junto al nuevo presidente de la agencia judía, Budi Herzog. Mencionó Yigal Palmor recién a Brasil y pensaba Israel, un país de menos de 22.000 kilómetros cuadrados, nos vamos a uno de los países más grandes del mundo y en una crisis sanitaria viviéndola tan dura en este momento con el corona. Ahí está el periodista, hombre de Radio High de hace tantos años, pero además periodista, rabino. Vamos a saludar a Gustavo Gershon. Gustavo, ¿cómo estás? Yigal Palmor te escucha. Un gusto gigante de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel Steuermann. Un gusto de saludar a nuestro invitado Yigal Palmor, a mis colegas y obviamente a los oyentes y ahora televidentes de Radio High. Ahora la radio también se ve. Estaba escuchando atentamente las palabras de mis colegas, las preguntas. Quería decirle al señor Yigal que somos socios. Él no lo sabe, pero somos socios, porque além de mi función periodística, soy rabino. Y la sociedad que tenemos es la siguiente, Yigal. Las personas cuando quieren hacer aliyá, lo primero que buscan es un rabino para que le firme un certificado de judaísmo. Como rabino brasilero, he visto en los últimos años el aumento significativo del pedido de estos certificados y lo que veo también es que a medida que avanza aquí la crisis económica en Brasil, tenemos una perspectiva ahora de una pérdida del Producto Bruto Interno para los próximos meses y para el próximo año de 5%, va a perder Brasil en su Producto Bruto Interno. Entonces, a medida que la crisis económica avanza, el llamado a mi oficina para que firmen certificados de judaísmo aumenta. ¿Usted cree que estos Olim son los ideales para Israel? Esta gente que encuentra a Israel como un refugio económico y no como una cuestión ideal. Y la segunda pregunta es,
¿Israel tiene trabajo para esos? Antes usted habló de un número hipotético, 100.000 familias. Imaginemos que el 50% de ese número hace aliyá. ¿Hay trabajo para 50.000 familias hoy? Hoy en día, en el momento en que hablamos, la economía israelí está en plena crisis. El desempleo está llegando a niveles históricos, bueno, históricos en los últimos 30 años, no desde los primeros años del Estado, pero sí históricos. Todavía no tenemos cifras exactas porque no está muy claro quién ha podido recobrar su trabajo, quién ha sido, quién no va a poder volver al trabajo que tuvo, pero sí está claro que el desempleo, el paro está llegando a un nivel muy preocupante. En cuanto a los olim, ideales o no ideales, pues yo solía pensar que el olé ideal era alguien con una ideología clara y muy profunda de sionismo, de amor al pueblo de Israel y la historia judía, la cultura y la tradición judía y tal y cual. Sí, pues es cierto que eso es bueno, pero la verdad es que en la realidad, tal y como la vivimos, la ideología ya no desempeña un papel tan grande en la vida de la gente como solía antes. Y emigrar a Israel, porque hacer aliyá es emigrar, puede ser justificado por varios motivos y todo esto es legítimo. Todo eso es perfectamente legítimo. Que alguien quiera trasladarse o mudarse a Israel para llevar a cabo un proyecto económico que no puede en su país de origen, a mí me vale. Cualquier motivo en el área de la actividad humana o del deseo humano es perfectamente legítimo. No hace falta ser más o menos religioso, más o menos sionista, más o menos, no sé, profesional. Hace falta sencillamente tener ganas de vivir aquí, de tener raíces en este país, de participar en la vida de los ciudadanos de Israel, del pueblo de Israel aquí, y con eso yo creo que es suficiente. Lo que no es legítimo, en mi parecer, es individuos que llegan aquí para obtener el pasaporte israelí, se quedan un par de semanas y luego se van. Es un fenómeno marginal, pero sí existe, todos lo sabemos, y para mí es una explotación inmoral de la ley de retorno. El significado y el objetivo de la ley de retorno es que cualquier judío que lo desee, da igual la motivación, ¿no? Pero para cualquier judío se abre la posibilidad de instalarse en Israel y de vivir aquí, formar parte de la historia del pueblo judío en Israel, en el Estado de Israel moderno, con soberanía del pueblo de Israel. Eso es lo importante. Ahora, que esta persona sea de izquierdas o de derechas, religiosa o no religiosa, o a veces así y otras veces al revés, todo vale, todo es legítimo. Todo está bien con tal de quedarse aquí y tomar parte en la vida de la sociedad israelí. Luego, bueno, cada uno con su aporte, cada uno con su vida y con su desarrollo personal y profesional, está bien, todo es legítimo, todo. En cuanto a las 100.000 personas, repito, no va a haber 100.000 olim el año que viene. Digamos que es una leyenda, la leyenda de la aliyá, 100.000 olim en un año. Esto no va a pasar, pero que haya más interés está claro, y sí, una motivación económica también es legítima, pero yo diría esto a cualquier candidato, a cualquier persona que piense en hacer su aliyá. La aliyá es un proceso
con consecuencias importantísimas en la vida de cada uno, de cada individuo, de cada familia. Esto se debe preparar de forma muy seria y concienciosa. No es para un capricho, que hoy no me siento bien en mi país, así que mañana tomo el primer vuelo y me voy a Israel para vivir ahí. Eso es una garantía de fracaso. Hace falta preparar el tema del empleo, el tema del alojamiento, el tema de los estudios para el individuo, el o su familia, los hijos, lo que sea, todo, y desde luego la lengua. El idioma es importantísimo para la integración en la sociedad y en la vida laboral israelí. Nos vienen olim desde ciertos países que no voy a nombrar, pero que solo voy a indicar que son Francia y que no tienen la más mínima idea del idioma y tampoco les parece que deben desempeñar el esfuerzo mínimo para aprender el idioma, porque se imaginan que se van a integrar sin idioma. Les están esperando los barrios franceses en Ashdod, en Netanya, en Herzliya, en Ra'anana, y con eso les basta. Es un fracaso garantizado de integración. Es cierto que olim que vienen desde Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil, por una razón que queda misteriosa para mí, siempre llegan con más aptitud a aprender el idioma. No sé por qué. O llegan con un nivel de hebreo que es más que suficiente para empezar, o llegan con capacidades o con una apertura de espíritu que les permite aprender rápidamente o llegar a un nivel práctico muy rápido, con el acento, por supuesto, es parte del charme, ¿no? De la seducción del Ole Hadash, que habla hebreo con un acento, y se integran, y por eso creo que esta advertencia es menos necesaria para los públicos de América Latina. Todo el mundo entiende que el manejamiento del idioma es importantísimo, pero en otros países no es tan obvio. ¿Tienen los números de Brasil del último año de Aliyah? El último año, bueno, del 2019, entonces. Sí. No tengo las cifras exactas aquí, pero son unos 800. Bien. Vamos a ir de Brasil nuevamente al norte del continente y voy a agregar, cuando ya voy saludando, estamos con Igal Palmor, quien, fue vocero de la Cancillería de Israel, vocero de la Agencia Judía, hoy tiene un cargo con otro título, el director de Relaciones Internacionales, algo más importante, pero finalmente siempre ha servido de un puente con las comunidades para explicar este vínculo y lo está haciendo con tanta claridad y con tanta honestidad. Pero quiero agregar un factor cuando ya voy a saludar a nuestro colega nuevamente en México, Isaac Eisen, director del Diario Judío, y que tiene que ver con el antisemitismo. Digo, los niveles de Aliyah de los cuales se están hablando son por crisis económica, etcétera, etcétera. Estamos viendo hoy, pensando en el norte, por ejemplo, en los últimos días en Estados Unidos, una ola nuevamente por todo lo que está pasando muy compleja. Digo, muchas veces las oleadas de antisemitismo han traído cambios sustanciales también en lo que hace la inmigración a Israel. Pero esto simplemente como un aporte mirado de este lugar. Voy ahora sí a saludar a Isaac Eisen, nuestro amigo director del diariojudío.com en México. Isaac, gracias por estar con nosotros. Igal Palmor está ahí esperando tu pregunta. Miguel, primero muchas gracias a todos, y Radio High por organizar este evento, yo creo que histórico en muchos sentidos. Igal, felicidades de todos tus logros, trayectoria increíble. Difícil preguntar después de tan buenas preguntas de todo mundo, pero igual yo te tengo dos preguntas que se entrerelacionan un poco con todo esto. Primero te aclaro un poquito de México y por qué la gente le gusta mucho el evento. Llegan y tienen un conocimiento. Tenemos la ventaja que en México gran parte, el mayor porcentaje de nuestros alumnos están en alguna escuela judía y cada uno de ellos, de las escuelas,
estudian hebreo desde pequeñito, desde que entran a la escuela están aprendiendo hebreo, entonces algo se te queda, a lo mejor no son las mejores clases de hebreo y nos enseñan algunas cosas que no se usan en Israel, el slang y todo, pero algo se queda en hebreo, entonces cuando llegan a Israel ya llegan con un conocimiento un poquito y creo que eso te puede servir y no sé cómo sucede en Brasil y en Argentina, pero eso creo que puede ser un factor en México en ese sentido. Mi primera pregunta va con la parte de Aliyá. Te comento que en México nos ha tocado estar y participar con varios foros que se han hecho para hablar de Aliyá, con parejas para seminarios sobre Aliyá, con más de 300 personas o familias conectadas, lo cual te habla de un número significativo. No quiere decir que todos vayan a hacer Aliyá, pero la gente estaba muy interesada. La primera pregunta es, ¿cambia ahorita lo que está haciendo la agencia judía en favor de los que quieren hacer Aliyá? ¿Va a cambiar procesos? ¿Va a cambiar particularidades para ayudar a estos Olim? Porque ahora, antes parecía muy sencillo, entre comillas, ¿no? Y al trabajo y a todo esto va a cambiar, están buscando nuevos esquemas para ayudarles, ya sea jóvenes solos o ahora familias que se quieren ir, de todos sentidos. Y la segunda es regresando un poco al tema, y además hablando un poco de lo que preguntó ahorita Miguel, al tema del vínculo con Israel. Hay comunidades que no han tenido nunca o no tienen una fuerte afiliación al vínculo con Israel. Yo sé que la agencia judía no nada más es Aliyá, tiene muchas otras cosas más que da en educación, que da en servicios, que está apoyando. Acaban de tener ustedes un foro con digamos, un congreso, una reunión con 30 líderes mundiales, donde estuvo además presente el ministro de la diáspora, la SOCNUD, y la pregunta va en el sentido de esas comunidades que están un poco distantes o comunidades mucho como la de Estados Unidos, que se han separado o están inconformes con muchas políticas o cosas que se hacen en Israel y se han separado. ¿Tiene la agencia judía algún plan para revertir animadversión hacia Israel en algunos casos o separación de Israel? Hoy la gente también quiere hacer Aliyá de México, a lo mejor a Estados Unidos o a Canadá o a España, ¿sí? Y en otros lados del mundo, como que ya no ven ese vínculo con Israel tan importante, sino hasta se han separado y se sienten conflictivos con la relación Israel, que los relacionan a todos los judíos con Israel. En esa parte de educación, de planeación, ¿tienen alguna proyección legal para revertir esta problemática, para acercarlos? Porque no nada más sirve el que hagan juntado y decir, vamos a mandar dinero y vamos a hacer préstamos a las comunidades. Esto es, que bueno, que se los presten, pero eso no fortalece el vínculo de la gente o el sentirse identificado nuevamente con Israel, ¿no? Esas son las dos preguntas. Sí, bueno, en primer lugar, en todo lo que se refiere a facilitar la integración de los nuevos Olim, se está tomando en cuenta la realidad económica actual y vamos a destacar la ayuda y el asesoramiento para permitir una mejor integración en el mundo laboral. También hemos lanzado un programa que va a ayudar a los jóvenes que vienen para servir en el ejército, como que lleguen aquí como Olim, directamente para el servicio militar, Hayalim Bodedim, ¿no? Hemos lanzado un programa de acompañamiento a este sector y para las familias pues va a ser muy difícil porque todavía no entendemos las nuevas reglas que van a ser impuestas en las escuelas, por ejemplo. Hay mucha incertidumbre acerca de la política gubernamental en cuanto a la reapertura de determinadas oficinas, de restaurantes, de escuelas, de universidades. No sabemos si se va a abrir el año académico el año que viene. En determinadas universidades ya han declarado que no, o que en parte, otras todavía no saben, es decir, habrá cursos por Zoom, por vídeo. Todavía no se sabe muchas cosas y vamos a intentar, en primer lugar, entender lo que está pasando y cómo podemos intervenir para facilitar la integración y, por otra parte, compartir esta información con los Olim y acompañarles en el proceso de adaptación a esta realidad tan incierta. El reto inmediato ahora mismo
es recibir a los olim que nos llegan, que no son muchos porque las circunstancias no los permiten, pero quienes llegan ahora deben estar 2 semanas en cuarentena. O sea, eso es muy difícil a padecer, nada más llegar a un nuevo país sin ningún lazo o ninguna relación, estar aislados de todo. Y nosotros desde la agencia judía les damos un acompañamiento muy estrecho para que no se sientan completamente aislados o marginalizados, para permitirles salir de la cuarentena y empezar su vida aquí, dentro de una situación poco clara, cuando cada semana o cada 2 o 3 días nos llegan instrucciones cambiantes y no siempre comprensibles desde el gobierno. Hace falta ayudarles a entender la situación y encontrar el camino para ellos dentro de esta incertidumbre. En cuanto a los lazos con comunidades, yo voy a dividir este tema en 2. Hay comunidades que no son afiliadas, digamos, a la representación política del país en cuestión. En cada país existe una organización que se llama de paraguas, ¿no? Una organización federativa de todas las organizaciones y federaciones y comunidades judías, pero también hay comunidades que no están ni federadas, ni aliadas, ni nada. Están al lado de todo. Y nosotros sí pretendemos llegar a estas comunidades o a estas organizaciones también, pero es muy difícil. Está claro que lo obvio es trabajar con la comunidad organizada. Ahora bien, dentro de la comunidad organizada hay también, y esta es la segunda parte de mi reflexión, siguiendo tu pregunta, existen sectores enteros de la opinión judía, no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se manifiesta de forma muy clara, sectores, comunidades, organizaciones que son muy críticas con Israel, que tienen una visión extremadamente crítica y no quieren colaborar, es decir, les importa Israel, porque también hay a quienes no les importa para nada Israel, que sea así o así. Eso es otro tema, pero hay quienes quieren participar, colaborar, estar al tanto, pero tienen una visión extremadamente crítica, no quieren colaborar con la agencia judía porque les parece una entidad cuasi gubernamental o cuasi oficial, casi semioficial, y como son muy críticos del gobierno, no quieren ningún contacto con todo lo que parezca gubernamental o oficial. Yo diría, es un reto serio. Por ejemplo, bueno, para decir las cosas claramente, por ejemplo, la Federación de San Francisco en California es una organización muy importante, muy activa, que le importa mucho tener presencia en Israel y colaborar con grupos o con organizaciones israelíes que llevan a cabo un trabajo social importante, pero no quieren ni un contacto con la agencia judía o con el gobierno. Bueno, yo diría que esto no es un problema, es un medio problema, porque si mantienen una presencia en Israel, trabajan con la sociedad israelí, la verdad es que a mí me da igual que no tengan contacto con la parte oficial, que hagan lo suyo, que tengan sus propios contactos sociales y políticos aquí, pero que queden implicados en la vida de Israel y que mantengan esta relación al margen de lo oficial. A mí me da igual. Mientras haya lazo, está bien. Que no sea en la línea oficial, da igual.
El problema es cómo llegar a la nueva generación que con esta visión crítica puede llegar a una conclusión yo diría, una conclusión de indiferencia sí, de indiferencia. Y la indiferencia es el enemigo de nuestra relación y intentamos llegar a estos jóvenes a través de los emisarios en los campus, en las universidades, en los campus de las mayores universidades de Estados Unidos. Todavía no hemos llegado a enviar emisarios a universidades fuera de Estados Unidos, con la excepción de 2 o 3 en Inglaterra, 2 en Francia, y yo creo que eso es todo. En un futuro quizá no lejano, podremos enviar también emisarios a universidades en América Latina, porque mantener contacto con los jóvenes que no tienen ninguna opinión de Israel, que les da igual, que son indiferentes, es importantísimo. Hay que acercarles hay que sensibilizarles, que tengan una opinión más o menos favorable, es menos importante. Lo importante es que tengan una opinión, que tengan un sentimiento de pertenencia a una colectividad judía en Israel y también a su propia colectividad en su propio país, y que tengan la voluntad de desarrollar actividades dentro de esta colectividad con conexión de una forma u otra a Israel. Eso es lo que pretendemos conseguir, pero es un trabajo enorme, enorme. Hemos empezado, como le acabo de decir, en Estados Unidos, en las universidades, y esperamos extender el programa a otras universidades fuera de Estados Unidos. Bien, aunque usted no lo crea, hemos pasado ya 50 minutos de este diálogo con Igal Palmor y sin pausa, y vamos a pedirle a Igal para lo que sigue la próxima ronda que seamos muy tajles, sobre todo para poder responder rápido y aprovechar este tiempo, pero antes de ir a esta nueva ronda de preguntas, si algo también produce ese vínculo entre Israel y las comunidades judías de la diáspora es el arte y la música. Y si alguien que ha dedicado mucho de su talento artístico lo ha hecho para conocer esta unión y fusión, se trata, entre otros, de Idan Reichel. Yo les voy a proponer que disfrutemos un poquito de la música de Idan Reichel y luego continuamos en este diálogo con Igal Palmor. Vamos a ir a Idan Reichel, que como siempre nos hace
sigue, creo que podemos continuar, ¿eh? Yo ya no oigo a Irán, fue un placer, pero creo que podemos seguir continuando, ¿no? No, no se escucha la música. אני אתקן. Idan Reichel, este talentoso artista israelí joven que, como decía, hace estas fusiones fantásticas entre la música israelí y también la música del mundo. Estamos con Igal Palmor y vamos a ir a una nueva ronda de preguntas, y ahora sí vamos a pedirle a Igal y a todos que seamos lo más directo posible. A ver si antes vamos a lograr sacar a Idan Reichel para que no esté con nosotros. Hay que manejar también esta situación técnica, y las disculpas ahí a Igal y a nuestros invitados. Vamos a rápidamente lograr hacer que no esté con nosotros. Pero un segundo más, estamos tratando de que Idan nos permita volver a dialogar, más allá de que le cuento a todos que estamos aquí en este encuentro confidencial. Ahora sí. Tengo mejor escuchar a Igal Reichel que a los vecinos que están golpeando, y espero que no se escuche mucho ahí en esta conversación que tenemos. Decía que estamos con Igal Palmor, hombre fundamental en la Agencia Judía, y vamos a pedirle a todos y a Igal que vayamos hoy y en este momento sí a hacer muy concretos las definiciones. Igal, hablaste de un préstamo que la Agencia Judía rápidamente planteó para las comunidades judías del mundo frente a esta crisis enorme del corona y la situación financiera. Muchos critican a la Agencia Judía, como todas las organizaciones, por la lentitud, por lo que hace a todo el proceso administrativo engorroso, y algunos dicen el préstamo va a llegar cuando ya el paciente esté enfermo, o muerto, mejor dicho. Enfermo está, el tema es muerto. Y hay comunidades que la están pasando realmente muy mal. Pregunta concreta, ¿cuál es el presupuesto hoy de la Agencia Judía Mundial en términos de presupuesto? ¿Cuánto se destina a lo que es la estructura misma de la Agencia Judía y cuánto de eso va a proyectos? Muchos han hablado, y voy a decir que era breve y la pregunta es directa, hace años se habla de la necesidad de reformas, las instituciones tienen historias largas y las críticas son muchas. ¿Cómo hoy es ese presupuesto? ¿De qué presupuesto hablamos? ¿Cuánto se destina en realidad a los proyectos y cuánto a la organización misma y a su estructura? Bueno, para decir las cosas de forma muy breve, unos 35.000 millones de dólares como presupuesto general de la Agencia Judía, pero esto es del pasado. Es decir, que este año, el año que viene, con lo que ha ocurrido en la economía mundial, nosotros calculamos que vamos a tener mucho menos dinero. Así que este
presupuesto que te digo ahora puede servir de referencia, pero ya pertenece al pasado. De dicho presupuesto, para la estructura, bueno, es un poco difícil calcular porque hay varias estructuras dentro de la organización de la agencia judía, pero yo diría que unos 15% para estructura, unos 15%. Depende de cómo lo ves, puede ir hasta el 20% si calculas una cosa o menos si calculas otra cosa, pero alrededor de 15%. El resto son programas y por supuesto, actividades esenciales de educación, de aliyá, cultura y de conexión entre israelíes y judíos de diáspora. Bien, seguimos el mismo orden, volvemos con Gaby Dascal, ahí la directora de la revista Shalom en Chile. Gaby, te escucha Igal. Son muchas preguntas, tenemos poco tiempo, avanza muy rápido esto. Pero tal cual, me voy a ir por un aspecto más positivo. Hoy, lamentablemente, en Latinoamérica estamos viviendo el pic de todo el tema del coronavirus, son cada vez más los fallecidos, estamos todos muy preocupados, hay mucha incertidumbre, y en algún punto creo que los judíos de Latinoamérica miramos a Israel un poco como el ejemplo a seguir, como lo que esperaríamos que suceda. Se ve como la sociedad israelí ha logrado salir adelante y está ya en esta etapa casi post-coronavirus, así que preguntarte un poco cómo es eso, cómo se vive eso, para traernos un poquito de esperanza de este otro lado del mundo. Bueno, la verdad es que si no comparamos a Israel con el extranjero, si solo miramos a cómo lo hemos vivido nosotros como israelíes, mirando hacia adentro, te voy a decir que la mayoría de los israelíes no son muy contentos de la actitud de su gobierno. Ha habido mucho caos, ha habido incertidumbre, instrucciones no muy claras, un ministro de salud pública inexistente, y otros temas de crítica. Pero al fin y al cabo, como he dicho al principio, de forma un poco agresiva, esto se mira como un partido de fútbol y al fin y al cabo miramos a las cifras, cuántos muertos, cuántos enfermos. ¿Han resistido los hospitales? ¿Ha resistido el sistema sanitario? ¿Sí o no? Y mirando a este resultado, yo diría que los israelíes no solo son muy contentos de lo que ha pasado y de cómo se ha manejado todo, pero que hoy en día están convencidos de que ha pasado la crisis, ya no hay corona, podemos salir en la calle, disfrutar del verano, del café al lado del mar, en Tel Aviv. En Jerusalén no hay mar, pero en Jerusalén también se sale en la calle, y esto llevó al primer ministro a tomar nuevas medidas, a salir en rueda de prensa hace 2 días, teniendo un discurso muy duro que mucha gente no entendió, y un poco, bueno, diciéndoles a los israelíes como si fueran niños, ¿no? No habéis sido muy serios en sus comportamientos. Así que existe yo diría, un malentendido entre una gran parte de la población y el gobierno sobre la seriedad de la situación. Pero se ha vivido con gran solidaridad, a pesar de las críticas, una gran solidaridad. Luego los problemas sociales con determinados sectores de la población, pero una gran solidaridad a pesar de todo. Yo creo que esta es la conclusión más entrañable e importante de la crisis para la sociedad israelí. Volvemos a México con May Zambra. May, te escuchamos. Gracias. Los foros que han celebrado con líderes de la diáspora inauguran una nueva era en la que Israel apoya a los judíos del mundo y no al revés. ¿Cómo sientes este giro de los acontecimientos como vocero de tantos años de Israel? 2, ¿qué esperan lograr con estos foros? Y 3, ¿qué esperan de nosotros como prensa
prensa judía en la diáspora en apoyo a su labor? Lo que esperamos es, por supuesto, fortalecer la solidaridad, no solo entre la diáspora e Israel, y también al mismo tiempo entre Israel y diáspora, sino también entre varias partes del pueblo judío ahí donde esté, con las demás partes, porque la relación, la verdadera relación Israel-diáspora no puede ser binaria. Israel-diáspora. Debe ser entre Israel, cada diáspora en su sitio, en su lugar, y entre las distintas diásporas, entre sí también, así que como con Israel. Es una relación multifuncional, ¿me entiendes? Es decir, que del mismo modo que Israel aporta un interés, una solidaridad, una ayuda a la comunidad de México, hace falta que la comunidad de Argentina, de Estados Unidos y de Francia también manifiesta su solidaridad hacia la comunidad de México y al revés. Estamos implicados todos juntos, no solo en dos polos distintos, el polo Israel y el polo diáspora, sino varios, es un mundo multipolar, como se dice. Y este entendimiento, yo creo, está progresando en la mente de muchos israelíes. Desde la prensa judía, yo diría que lo que esperamos es reflejar todas las manifestaciones y las diversidades de la vida judía. Es decir, hay vida judía que puede tomar una forma particular en determinado país y 2 o 4 formas interesantes en otro país, y luego en Israel, por supuesto, hay una realidad muy diversa, y yo creo que la prensa judía debe reflejar la enorme diversidad de las realidades judías en plural, tanto en Israel como fuera de Israel, en todas las comunidades de diáspora. Bien, nos vamos a Brasil, Maeve, disculpa. ¿Cómo sientes por los tiempos que tenemos de radio? Yo sé que ustedes están acostumbrados, en los portales hay más tiempo, radio es limitado como en televisión por los tiempos, con lo cual, la disculpa si vamos a Brasil rápidamente a Gustavo Gerson. Gustavo. Muy bien, Igal, 3 preguntas, cortito y al pie. Quiero que nos vayamos un poco a tu rica historia como vocero del gobierno de Israel. Quiero que me digas cuál fue el mejor anuncio que hiciste en tu vida, cuál fue el peor anuncio que hiciste en tu vida, aquello que nunca hubieses gustado decir. Ya conoces la respuesta. Bueno, imagino, pero quiero que me la digas. Y la tercera y última pregunta es la siguiente. El presidente brasilero, Jair Bolsonaro, es un gran amigo del primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel fue el único gran político que vino a su pose aquí, a su asunción. El presidente brasilero está dando algunas demostraciones antidemocráticas, ha pedido junto con sus correligionarios cerrar el Supremo Tribunal Federal porque tienen muchos problemas sus hijos en la justicia, etcétera. En muchas de esas manifestaciones aparece la bandera de Israel. ¿Cómo ven eso ustedes? Bien. Mucha política, mucha diplomacia. Entonces, rápidamente, el mejor anuncio, no sé, hubo muchos, probablemente todos los anuncios referentes a las cumbres de paz en las que he tenido el privilegio de asistir. Fue un placer desde la conferencia de Madrid hacia de Anápolis. Fue un placer, un auténtico placer estar implicado en esto como portavoz y explicarlo al mundo. El peor anuncio, bueno, para quienes no están al tanto, hubo un incidente diplomático en 2014 con Brasil, y me tocó a mí salir adelante con un anuncio que me pidieron en mi cancillería
hacer una declaración muy brutal para sacudir a la diplomacia brasileña, para llegar al ministro de Exteriores y a la presidenta que rechazaron cualquier intento de contacto por parte de nuestro embajador en Brasilia y por parte del presidente Shimon Peres, que intentó hablar con Dilma y no logró. Y por lo tanto me pidieron que hiciera una declaración muy fuerte para llamar la atención del gobierno brasileño. Pues yo creo que he llamado la atención del gobierno brasileño, pero por supuesto esto continuó a tener consecuencias en la opinión brasileña más allá de lo esperado, y yo siento mucho que eso se haya interpretado de forma demasiado negativa y no como parte integral del juego diplomático. Está clarísimo que no ha tenido ninguna intención de ofenderle al pueblo brasileño, eso está clarísimo. En cuanto a la tercera pregunta, el uso de banderas israelíes, a mi ver, debe ser reservado a israelíes o a no israelíes, pero en actos culturales o sociales que tienen una conexión inmediata y clara al Estado de Israel. Un acto cultural o social relacionado con el Estado de Israel. Puede ser un partido deportivo o una función de teatro o una función musical o una reunión social, pero no de ningún modo en una manifestación política, porque esto implica esto da a entender una implicación del Estado de Israel en la política interior de aquel país, en este caso de Brasil. Eso es nefasto, negativo. Se debe rechazar el uso de las banderas israelíes en política interior de cualquier país. Bien, con esta respuesta de Igal Palmó ya tiene otra declaración importante para Brasil que va a estar en los titulares en estos próximos días. Vamos a Isaac Kaiser nuevamente a México. Isaac, te escuchamos. Muchas gracias. Yo 3 preguntas rápidas. Una va un poco con todo lo personal. ¿Para cuándo, Igal, tienes idea de abrir de lo que es la Aliyá para la gente, para que la gente lo pueda? Yo sé que está abierta, pero está restringida en ciertas maneras o algo, o están pidiendo. ¿Tienes idea para cuándo la gente ya podrá irse de allá y ya estará establecido un poco más? La segunda es, con un nuevo gobierno, porque por fin ya hay un nuevo gobierno establecido en Israel, ¿cambia alguna cosa la agencia judía, la Sochnut, o las políticas o algo, o la función que se está estableciendo? Y la última, para que cerrar así más o menos, para ti, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo que se ha dado en este confinamiento, en esta pandemia, en este virus, y en la relación con Israel y la diáspora en estas últimas fechas? Cortita. Mira, la apertura de las fronteras depende de la situación sanitaria. No puedo hacer predicciones, no soy profeta. Parece que estamos ya en un proceso de salida, pero también se habla de una segunda ola. Así que no te puedo garantizar nada, no sé. Depende de Israel, de la situación en Israel, pero también depende de la situación en otros países. En estos momentos, por ejemplo, se puede viajar desde Israel a Grecia o a Chipre y al revés, pero no se puede viajar a Francia o a México. Así que todo depende de la evolución del problema en Israel y en los demás países del mundo, y yo no puedo hacer predicciones, no sé. En cuanto a mis sentimientos, bueno, la política interior es la política interior, ¿qué quieres que te diga? Yo solo te diría que la evolución política no es la que esperaba. Yo creo que el gobierno de Unión Nacional tiene muy poco unión nacional de verdad, pero así es la política. ¿Qué le vamos a hacer? Desde la agencia judía no nos metemos en política.
Y en plan personal, el mejor momento de la isla, mira, la verdad es que cuando tienes un Shabbat todos los días en tu barrio, un verdadero Shabbat con silencio absoluto, día tras día, empiezas a tomar una actitud, a adoptar una actitud más filosófica a la vida, y luego llega el verdadero Shabbat, es decir, el viernes por la tarde, las sinagogas están cerradas y la gente que suele acudir a las sinagogas rezan en los balcones, en la calle, y de pronto, de repente, toda la calle, todo el barrio se convierte en sinagoga, pero de modo positivo, no de modo, no de imposición, ¿me entiendes? Se establece un ambiente sabático excepcional que a mí me llegó al corazón. Es decir, no, yo no personalmente soy laico, no voy a la sinagoga el Shabbat, pero eso fue un momento muy fuerte de unión y de trascendencia. Y yo creo que, bueno, esta fue una experiencia única que no se va a repetir ni el próximo Shabbat, ni en los demás días, y llevo esta memoria de los tiempos de cuarentena nacional. Bien, voy a tomarme la libertad, esto de bueno que uno pueda ser el director de la radio para tomarse minutos de la programación de algún otro programa y desfasar un poquito, porque la verdad el diálogo es muy, muy interesante. Estamos con Igal Palmor. Voy a dedicarnos 15 minutos más, con lo cual a nuestros colegas que están ahí les voy a agradecer por ser muy directo en la pregunta y llegar en la respuesta. Ahora sí invertimos el orden, vamos a Gustavo Gershon. Hablamos de Brasil antes y qué declaración, ¿eh? Vamos a hacerla llegar a nuestro presidente Bolsonaro. Gustavo. No, realmente quería retomar ese tema. Coincido con Igal en la respuesta en relación también a la posición de los judíos en Brasil, aquellos que no compartimos la ideología de Bolsonaro, también mucho nos molesta. Entonces le pediría a Igal que por todos los medios haga llegar a la Embajada de Israel que la posición sea mucho más firme, que se retire la bandera de Israel de las manifestaciones políticas brasileras, porque realmente a la comunidad judía le hace muy mal eso, mismo que haya simpatizantes del presidente brasilero. Igal, ¿cuándo te tendremos por aquí, por América Latina? ¿Cuándo vendrás para América Latina para reforzar tu discurso, para reforzar el discurso de la agencia? Bueno, hace falta que se abran las fronteras, que vuelvan las compañías aéreas a ofrecer vuelos, y después ya veremos. Pensamos juntos en una rueda de conferencias o algo así. Yo no descarto ninguna posibilidad, pero yo creo que es demasiado temprano en estos momentos pensar en viajes internacionales. Bien, vamos a Isaac Aisen nuevamente a México, porque no solo Sudamérica, estamos con Norteamérica. Isaac. La última parte es, yo sí te quiero primero agradecerles a todos por todo, las preguntas excelentes, increíble lo que lo hemos platicado, y la pregunta va también hacia otro plan educativo que hay, que involucra a la SOCNUT y a todos sus programas como Masab, Ituy, etcétera. ¿Qué pasará con Aksharot, con toda esa gente, con los viajes de tercero o secundaria, con los viajes que se tienen muchos planados, con muchos viajes que tienen muchas cosas que hace Israel y que hace la SOCNUT para los jóvenes y para familias y para todo tipo? ¿Se tiene algo pensado? En Finlandia, por ejemplo, se estableció que hay un chequeo rápido para que la gente pueda visitar rápidamente y no tener que estar 14 días en cuarentena, pero me imagino a alguien que se va de viaje a Israel y tenga que estar 14 días en cuarentena. No sé si la SOCNUT está haciendo algo en ese sentido, ya sea para Sharot, y también que ese es un proceso más largo, y para todos esos viajes que se tienen y que también organiza. En México trabaja muy bien la SOCNUT, pero es decir, ¿qué va a pasar con mi futuro en eso? Sí, mira, todas las restricciones no dependen de la SOCNUT. No podemos argumentar porque la razón de las restricciones es una razón sanitaria, y nosotros no tenemos ningún argumento sanitario.
Lo que sí hemos logrado, por ejemplo, es que para Masá, para quienes llegan aquí por el programa Masá por un año entero, se les permita entrar porque los 14 días de cuarentena no van a influir en el resto del programa. Un programa de un año puede permitirse perder 14 días de cuarentena. Por supuesto, quienes deben llegar para Sharot o para otro tipo de programa que es mucho más corto, los 14 días son esenciales. Y mientras quede en vigor la exigencia del Ministerio de Salud Pública y la exigencia del Ministerio de Interior de imponer la cuarentena, no vamos a poder ofrecer estas estancias más breves, es decir, Masá sigue adelante y se puede obtener un visado para participar en Masá, pero los demás programas pues suspendidos hasta que cambie la situación sanitaria, y en esto no podemos influir. No podemos influir, debemos obedecer y cumplir con las órdenes y las instrucciones de las autoridades sanitarias como cualquier otra persona, como cualquier otra organización. El turismo en Israel es una industria totalmente destrozada, lamentablemente, y también padecen los programas de la agencia judía del mismo fenómeno debido al coronavirus. Vamos a deber dar la cara a esta crisis y poder ofrecer los programas una vez terminada la crisis y una vez llevadas las restricciones. Bien, vamos a Mi Chile Lindo. Ahí está Gaby Dascal, directora de la revista Shalom. Gaby. Igal, un tema del que conversamos poco es del antisemitismo y la ola de antisemitismo que surgió un poco en torno al tema del coronavirus. Cada vez que hay una debacle mundial, siempre es buen momento para echarnos la culpa. Así que preguntarte un poco en torno a esto, cómo se ve el panorama, cómo se ve lo que se viene, y como latinoamericanos siempre nos hemos puesto la mochila para hacer asbará. Somos grandes embajadores de Israel en el mundo, así que ¿qué herramientas nos puedes dejar para esto? Esto requiere un seminario entero, o por lo menos una hora, pero muy brevemente se ha notado un aumento de actividades antisemitas, por supuesto, pero en su mayoría no físicas. Claro, debido a la cuarentena, la gente no sale en la calle y se trata de más discurso antisemita en las redes sociales o en otras plataformas, pero se trata de un discurso. De vez en cuando se nota también graffiti y vandalismo, pero afortunadamente no se ha notado un aumento en agresiones físicas. Lo que pasa es que con el coronavirus, el odio a los judíos se une al odio a otros grupos. Eso se nota sobre todo en Estados Unidos, pero también en Francia, en Europa también, no solo en Francia. Odio a asiáticos, porque han propagado el virus, ¿no? Odio a africanos. Bueno, en Estados Unidos ya vemos lo que esto está produciendo. Y odio a todo tipo de minorías, y también un odio manifestado por teorías por teorías conspirativas sobre las redes de 5G, sobre las vacunaciones, etcétera, etcétera. Así que todo está mezclado. Yo creo, para llegar a una conclusión práctica, yo creo que el combate contra el antisemitismo debe encontrar aliados, debe buscar aliados en otros grupos étnicos o religiosos o de cualquier tipo que están padeciendo también un aumento del discurso de odio, que están también padeciendo más agresiones. No sé quién será en Chile, pero, por ejemplo, a mis amigos norteamericanos, ayer les he aconsejado buscar aliados en otras comunidades, por ejemplo, asiáticos, por ejemplo, africanos, por supuesto,
helénicos, griegos, por ejemplo, que también están muy bien organizados. No sé quién será en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, pero yo creo que el combate contra el antisemitismo solo puede resultar eficaz si tenemos aliados en este combate y combatimos con ellos para ellos también. O sea, todos para uno, uno para todos. Bien, nos vamos finalmente nuevamente a México, agradeciéndole a todos los colegas. May Zambra. Estoy silenciada, ya no. No, te escuchamos. La palabra es casi sagrada y tú has sido la voz de Israel durante mucho tiempo, incluso en varias conferencias de paz, incluso con países árabes. Y tu papel allí era primordial porque una palabra mal dicha podía resultar en una catástrofe diplomática, ¿no? ¿Nos puede relatar alguna experiencia en la que esta responsabilidad le pareció realmente pesada, que ya no sabía cómo abordar esta responsabilidad? Yo esperaba una pregunta al revés, un momento fuerte y positivo en esta relación con el mundo árabe islámico. Pero mira, los peores momentos para mí como portavoz eran durante conflictos bélicos, durante operaciones militares en Líbano, en Gaza, y sobre todo cuando ocurre una catástrofe militar que debemos intentar explicar en vivo. No sé si os acordáis, en Líbano, durante una de las operaciones militares hubo un error por parte de la artillería israelí y alcanzaron un edificio con civiles en la aldea de Cana. Y a mí me tocó estar en un canal de televisión británico en aquel momento, preparado porque esto acababa de ocurrir. Me estaban presentando las noticias que estaban llegando desde el terreno y debía decir algo, sin saber lo que ha pasado, con, presunciones de lo que ha podido pasar y con la necesidad, por supuesto, de dar una versión honorable, por lo menos honorable, sin tener ningún hecho a mi disposición. Esto ocurrió también después del incidente con el buque turco, la Mármara. No sé si os acordáis de esto. No tuvimos ningún tipo de información sobre lo que había ocurrido, pero ya se ha sabido por los medios de comunicación internacionales que ocurrió algo muy malo, que hubo muertos. Tzahal no nos dijo nada, no nos impartió ni la más mínima información en las primeras horas. Reunimos una rueda de prensa en el Ministerio de Exteriores, la postergamos para obtener algo de información, no hemos tenido nada y hemos tenido dar la cara a la prensa internacional con este tipo de incidente horrible, con informaciones muy de la parte árabe y sin oponer a esta versión la nuestra, porque no teníamos nada. Esos fueron momentos muy, muy difíciles. Bien, quiero agradecer enormemente, en primer término, a Igal Palmor, hoy director de Relaciones Internacionales de la Agencia Judía Mundial, hombre que tiene una vasta trayectoria, que nos ha hablado y explicado y contestado sobre todo muy directo y con honestidad, que es tan importante más allá de su experiencia diplomática. Y agradecer a los colegas que hoy se han sumado a este encuentro confidencial, me refiero a May Zambra de Enlace Judío en México, a Isaac Eisen de diariojudío.com en México, Gaby Dascal, periodista y directora de la revista Shalom en Chile,
y a nuestro querido Gustavo Gershon de la Cibra en Porto Alegre, periodista y hombre también que ha tenido una enorme trayectoria en los medios y también en la comunidad judía. Señores, gracias y nuevamente que tengamos buenos motivos para seguir dialogando con Israel en este vínculo que es importante, como hoy se ha planteado, entre Israel y sus comunidades judías en el mundo. Será hasta el próximo encuentro confidencial. Buenas noticias y que podamos sobrellevar a aquellos que ya están en la etapa de haber salido de esta pandemia tan dura, manteniendo los cuidados, y aquellos que estamos todavía viviéndola con tanta intensidad, bueno, que estemos sanos y que además de eso podamos sobrellevar todas las implicancias de la misma. Gracias y hasta el próximo encuentro confidencial. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Miguel, y gracias por esto, Miguel, y Radio High por hacerlo. Un placer y un honor estar con ustedes. Un gran saludo y hasta la próxima. Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. 2 generaciones menos. 2 generaciones más.